¿Puede apagar el micrófono? Gracias. Bueno, chicos, ¿están viendo el ejercicio de MATCAD? Sí, Sí, profe. Bien. Fíjense ustedes en esto. Y ahí va el tema de los grupos y los subgrupos. Yo ya determiné cuáles eran los subgrupos de cada molécula. O sea, para el cloroformo había uno solo, para el dioxano, dos. Bien. Cuando yo me fui a buscar el grupo principal del cloroformo, el grupo y el subgrupo es lo mismo, tiene un R y un Q. ¿Cuándo? Acá es carbono e hidrógeno 2. Por eso me equivoqué, porque puse carbono, no le... Oh, perdón. Aceptar. Acá es, en este, carbono e hidrógeno 2. Ese valor va a haber que cambiarlo. De R, acá. El de R y de Q. Cuando yo me fui a buscar, porque acá lo puse mal, esto es carbono e hidrógeno 2. ¿Está bien lo que estoy poniendo? Sí. Sí, profe. Yo tengo los valores acá. ¿Quiere que se los dicte? Así lo cambia. Dale, dale. El de RU es 0.6744. Perfecto. Y el Y el de de Q, Q es 0.54. Y 00. ahí está. Listo. Bueno, esperemos que dé bien el gráfico, ¿no? Ya lo vamos a Sí. ver. Ahora, ¿está claro cómo armamos R y Q? La matriz de R y la matriz de Q. Sí, profe. Ahora vamos a armar entonces las matrices de interacción de los subgrupos, cada subgrupo con el otro. En realidad, UNIFAC no toma interacción de subgrupos, sino le importa la interacción de los grupos principales. Entonces ahora, mis grupos principales eran el 23, el 13 y el 1. Yo no armo una matriz con tantas filas, tantas columnas, como filas de subgrupo tenga. Entonces, tengo 3 subgrupos, armo una matriz de 3 por 3. Y voy a ver la interacción de cada subgrupo con el mismo y con el resto. O sea, la interacción, y siempre la voy a leer desde la fila hacia la columna. La interacción de un grupo o subgrupo con sí mismo siempre es 0. La diagonal de A va a tener siempre la matriz de A siempre va a tener una diagonal que es 0. Entonces, este primer subgrupo en interacción con este primer subgrupo es 0. El valor de la interacción de este primer subgrupo, cuyo número es 23, con este subgrupo, cuyo número es 13, entonces me tengo que ir nuevamente a UNIFAC y ver los parámetros de interacción A, B y C. Generalmente B y C, los parámetros de interacción de B y C son 0. Otras veces hay algunos parámetros de interacción de B y C prácticamente nunca. Ojo, que si yo acá estoy usando UNIFAC, si uso UNIFAC, tengo que usar la tabla que les estoy mostrando. Si uso NIST UNIFAC, que es otra forma de calcular los coeficientes de actividad, debo usar la tabla de parámetros de NIST UNIFAC porque son distintos. No puedo mezclar un método con la tabla del otro método. Oh, parece que estuviera hablando en chino, ¿no? A ver, vamos a anotar entonces los valores. Yo tengo que buscar 23, 13 y 1 que interactúen con 23, 13 y 1. Dejo de compartir esto y me voy a la tabla de UNIFAC, que está acá. Estos son los valores para la tabla para hacer las matrices de A, de B y de C. Fíjense que la matriz A tiene valores, un montón, ya van a ver. B, en algunos casos de algunas interacciones entre distintos grupos, y C no.
Entonces, ¿cuál es el grupo que yo tengo? El del cloroformo. Es el 23, que interactúa con el grupo 13, que era el del carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Entonces, yo tengo que buscar esos subgrupos, ese parámetro de interacción. Empiezo a bajar en la tabla, y en lugar de irme, disculpen, en lugar de irme hasta el primer valor, porque ¿qué voy a hacer? Tengo que ver cómo interactúa el 23, que es el cloroformo, con el 13, que es el carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Veo 23 con 13, puedo buscar el 13 con el 23, y voy a tener las dos interacciones. Miren, vamos al 13. Esto es, explicarlo así es hartante. Al 13. Es más fácil en el papel que con esto. A ver, esperen. Esperen que tengo que admitir a alguien. Y vamos acá. No, nada, esto. Avísenme cuando aparezca el 13, chicos. Profe, ¿en 10. el parcial se puede usar el libro en papel? Yo lo usaría. Pero ahora Héctor subió otras cosas nuevas. Acá está, miren, 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 miren esto. Yo necesito la interacción del grupo 23 con el grupo 13. Pero acá tengo la del 13 con el 23. La del 13 con el 23 es este valor, pero la del 23 con el 13 es este. O sea, si ustedes anotan, la interacción del 23 con el 13 tiene que ser menos 20,93. Eso va en la primera fila, segunda columna. Y luego, en la interacción del 13 con el 23, que es primera columna, segunda fila, va este valor de menos 154,3. ¿Me siguen o no? No pueden ir a armar. Yo tengo un papel acá al lado y me armé como una matriz que dice carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, carbono, hidrógeno 2. Al lado, así como lo escribí en MatCAD, ¿ustedes están viendo las dos pantallas? O sea, en su compu, además de ver esto, ¿lo tienen compartido con MatCAD o no? Sí. ¿Cómo? Sí, es más fácil verlo así. Bueno, entonces, se dan cuenta cómo están puestos los números. O sea, la interacción del compuesto 23 con el 13 es este valor. Para no irme hasta el compuesto 23, y la interacción del 13 con el 23 es este valor. Luego necesito la interacción del grupo 1 con el 23 y con el 13. Entonces me voy arriba otra vez y veo, hoy no, me fui un montón. La interacción del 1 con el 13, del 1 con el 13 es 251,5. Y luego voy a tener en algún momento la interacción del 13 con el 1, que es el 83,36. Y también voy a necesitar la interacción del grupo 1 con el 23, que es 24,9, y la del 23 con el 1, que es 36,7. Esos valores tengo que llevar a la matriz de MatCAD. O sea, acá utilizo el número de grupo principal, no de subgrupo. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque si no me vuelvo a MatCAD. Me vuelvo a MatCAD. Y ahora les comparto el ejercicio, que estaba, ejemplo. Bien, acá estamos. Entonces, con esos valores, que no sé si están bien, estos son la interacción
del grupo 23 con el 23 es 0, del 23 con el 13 tiene este valor, del 23 con el 1 tiene este. ¿Se dan cuenta? Del 13 con el 23, del 13 con el 13, del 13 con el 1, del 1 con el 23, del 1 con el 13, del 1 con el 1. Y así armé mi matriz de A. Vi que B todo valía 0, pero lo mismo tengo que armar la matriz de B, que tiene tantas filas y tantas columnas como los grupos, o sea, es exactamente la matriz de A, pero con valores 0, y lo mismo pasa con C. Entonces ahora, después de esto, me voy a plantear la constante del equilibrio líquido-vapor. Bien. Voy a redefinir la constante del equilibrio líquido-vapor que les dio el ingeniero Macaño. La pongo en función solamente de la fracción molar del líquido, del vapor, de la temperatura y la presión. ¿Esto lo han hecho? La programación, es decir, esta constante es igual. Insertan la línea para y componentes que van de 1 a 2. La constante del equilibrio líquido-vapor del componente I es igual a la presión de vapor a la temperatura de la mezcla del componente I puro. El coeficiente de fugacidad de Penn-Robinson, por eso acá inserté Penn-Robinson. Puro. Si es puro, no depende de Y. Va a depender solamente de la temperatura, de la presión, pero ¿qué presión? Si es el coeficiente de fugacidad del componente puro, es la presión de vapor de saturación del componente puro, o sea, del componente I, evaluado a la temperatura de la mezcla. De la temperatura crítica de ese componente, de la presión crítica y del factor acéntrico, multiplicado por el coeficiente de actividad UNIFAC, que es función de la fracción molar del líquido, la temperatura, la matriz de coeficientes, el NU, la matriz de R, de Q, A, B y C, matricial I, matricial I, matricial I, matricial I, porque necesito que calcule para el componente I. Cuando el componente I valga 1, que me reemplace todo esto por los valores de 1. Cuando el componente I valga 2, reemplace todo esto por los valores del componente 2. Dividido la presión total por el coeficiente de fugacidad del vapor de Penn-Robinson, que como es el coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla, no es el puro, es función de su fracción molar, de la temperatura, la presión, la temperatura crítica, la presión crítica, el factor acéntrico I. Entonces, nuevamente me voy a darle los valores iniciales, Y1, Y2 y P, la P1 acá es la P total, que es lo que quiero encontrar, X1 es el valor de lo que yo conozco, vuelvo a plantear el sistema de ecuaciones. O sea, la ecuación del equilibrio líquido-vapor, dado Y1, la composición del componente 1, que es igual a esto, y esto, es todo esto que está acá arriba. O sea, la fracción molar de 1 es igual a la presión de vapor del componente 1 evaluada de la mezcla, por su coeficiente de fugacidad puro, por el coeficiente de actividad del componente 1, dividido la presión total, dividido el coeficiente de fugacidad de 1, todo multiplicado por la fracción molar del líquido. Esta es la ecuación del equilibrio líquido-vapor, para el componente 1 y para el componente 2. Y luego, Y1 más Y2 igual a 1 como restricción. Solución, encuentre Y1, Y2 y P, y esperemos a ver cómo queda el gráfico. ¡Listo! Díganme, este gráfico no es más parecido al experimental que al que
calculamos con el ideal, o el que tenía yo con Penn Robinson? Quedaron de cama. Profe, una pregunta. Sí. ¿Nos damos cuenta de que el modelo es el que mejor ajusta por el gráfico? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si Mira, no se yo, nos puede yo dar el gráfico? apostaría siempre por gamma phi, porque este modelo, si tenés azeótropos, te lo va a revelar. Si usás el phi-phi cuando tu sistema binario tiene un azeótropo, no va a salir. Entonces vos me dirás, bueno, entonces ¿para qué me sirve? Bueno, para modelos más simples. Sí. Está bien, gracias. O alguien me iba a hacer una pregunta. ¿Hola? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda con respecto a la tabla de A. A la tabla Digamos, una de... columna ¿Para qué tabla? en donde elige Los la tabla para A. las relaciones de A. Sí, sí. Sí. Decime. Una columna sería para la relación que hay entre un compuesto de una fila con un compuesto de una columna, y la otra sería para la relación que hay entre una columna y una fila. No, no te entendí. Para. Vamos a la matriz. O sea, esto es, la primera columna es la de este grupo, ¿ves que estoy señalando? Con cada uno de Sí. estos. Entonces, Ah, es el 23 con el 23, el 23 con el 15 y el 23 con el 1. Ahora, en la otra, si yo acá tengo el 23 con el 13, perdón, no el 15, el 23 con el 13, no me hace falta irme hasta el grupo 23, porque en la columna, viste, la primera columna te da la relación 13 con 23. Pero en la segunda columna que tenés número, te da la relación del 23 con el 13, que es esta, la del 23 con el 13. ya entendí. ¿La Y entendiste? siempre vemos, sí, sí, siempre vemos primero la columna con la fila, digamos. ¿Cómo, cómo? Perdón. Siempre sí es Por fila, ejemplo, la primera fila, o sea, todo tiene que seguir el mismo orden. Si a nu vos le pusiste primero el cloroformo, luego el CH2, el CH, acá los R también tienen que tener ese orden, el Q también y acá también. ¿Y cómo lees? Empiezo con el primer grupo que elegí y su interacción con el primer grupo con el segundo grupo que elegí, el primer grupo con el tercero que elegí. Luego tengo el segundo ya, grupo. ahí entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Juan Pablo Romero, te entiendo. A ver, acá hay una compañera que me dice volver a explicar cómo elegir los grupos principales. Bien. Pero, ¿algo entienden de esto? ¿Algo? ¿Alguito? Sí, se entiende. Sí, profe. Algo. Bueno, vamos a volver con los grupos principales. A ver, ¿cómo elegir los grupos principales? Se va a hacer más larga esta clase y tal vez no es tan dinámica, pero esto tiene que quedar claro. O sea, ¿cómo elijo estos grupos? Bien. Tengo que dejar de compartir MATCAD para ir a compartir ahora nuevamente la tabla de UNIFAC, para explicar otra vez cómo elegir los grupos. Espérenme. ¿Dónde está? Acá. Bien. A ver, me voy ahora arriba. Acá está.
quiero saber, a ver, era el grupo 13, ¿no? Sí. Fíjense que cuando yo armo el dioxano, la molécula me había quedado oxígeno unido a carbono, hidrógeno 2, S unido a otro carbono, hidrógeno 2, S unido a otro oxígeno, ese oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. O sea, que cuando yo vengo acá y busco los grupos principales, uy, veo que hay un grupo que es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. O sea que si yo... El tema es poder hacer la estructura de la molécula orgánica y encontrar un grupo principal que yo pueda, en el que pueda cortar mi molécula orgánica. Entonces, yo el dióxido, el dioxano, si te acordás de la estructura que tenía, yo puedo tomar un carbono, hidrógeno 2 y unirlo a un oxígeno y digo, ah, este es un grupo. Entonces, este es el grupo carbono-hidrógeno 2, pero este grupo carbono-hidrógeno 3 me representa un montón de subgrupos. Un carbono unido a 3 hidrógenos y un oxígeno, un carbono unido a 2 hidrógenos y un oxígeno, y un carbono unido a un hidrógeno y un oxígeno. Resulta ser que el dioxano tiene carbono unido a 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, este es mi grupo principal y el subgrupo, y para eso tomo el R y el Q. Y luego, el otro grupo principal que me queda del dioxano eran carbonos hidrógenos 2 unidos. Entonces me voy y veo que acá tengo un grupo principal que es el carbono hidrógeno 2, que contiene subgrupos. Carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno, carbono. ¿Qué subgrupo tengo yo en la molécula del dioxano? Carbono, hidrógeno 2. Entonces ese valor es el que voy a usar de R y el de Q. Para formar R y Q tengo en cuenta los subgrupos. Para la matriz A, la interacción la hago con el número de grupo principal. No sé si te lo pude aclarar. ¿El resto más o menos se da cuenta de esto? Bien. Sí, profe. Bueno, yo mañana les voy a subir, o de acuerdo a la hora que terminemos hoy, no voy a terminar muy tarde porque estoy dando clase en un lugar que no es mi casa para que no se corte y no es un lugar muy seguro, entonces no me quiero ir muy tarde. Lo que quiero hacer es, les voy a mostrar otro ejercicio, ya veo el chat. Y después, o sea, profe, que si mi molécula tuviera carbono, hidrógeno 3. Sí, señorita. Muy bien, Macarena. Si tu molécula tiene carbono, hidrógeno 3, el grupo principal es carbono, hidrógeno 2, el subgrupo es carbono, hidrógeno 3, entonces el R va a ser el del carbono, hidrógeno 3, el Q el del carbono, hidrógeno 3. Y cuando hagas la matriz de A, el número que tenés que considerar es el 1, el del grupo principal. Bien ahí. Bien. Entonces, sí, yo utilizaría siempre Unifac. Respecto a los, o sea, gamma, phi. Para la parte líquida uso Unifac y para representar la parte vapor de comportamiento no ideal, el phi de Penrobinson. Que el ingeniero Macaño tenemos un modelo, pero está por cambiar otro. Cuando lo cambie les aviso. Bueno, vuelvo a MATCAD. Dejo de compartir pantalla, comparto pantalla con el ejemplo de cálculo. Ah, bien. Acá. Entonces, armé los grupos, planteé mi constante de equilibrio, volví a hacer el rango y obtuve mi diagrama de equilibrio líquido-vapor. Este diagrama, si lo comparamos con el experimental, es re parecido al experimental. Y es más, la presión de vapor del componente 1, que le evalúo cuando la fracción molar es 1, es de 0,92, que la multipliqué por 10 a la 2, porque esta está
en milímetros de mercurio y el dato estaba en kilopascal, y daba ese valor. O sea, muy cercano. O sea que salió hermoso. ¿Preguntas? No, Hola. profe, ¿Ah? se entiende bien. Parte no. Alguien dijo que, de mi parte no. No puedo entender, o sea, no puedo creer que entiendan. Ahora, el tema es después entender la gráfica. Porque yo de acá les puedo decir, miren, quiero que a esta composición, y acá voy a jugar un poquito, que lo tienen en los ejercicios, pero está bueno que lo hagan. A ver, entro con una composición global, no sé, 0,6, y presurizo, perdón, ¿no es cierto? Entonces, quiero que calcule el cambio de energía libre molar de la mezcla líquida. ¿Qué hago? ¿De dónde saco los datos? Tengo que saber soluciones. Quiero calcular, yo esto lo pongo con ¿no? El delta G molar de la fase líquida. Según soluciones, el cambio de energía libre molar de mezcla de una fase condensada, ¿a qué es igual? Por definición. X1 por R por T por el logaritmo, lo escribo así nomás, de la actividad del componente 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Más X2, que es 1 menos X1 por R por T por el logaritmo de la actividad del coeficiente 2. Bien. ¿De dónde saco estos valores? O sea, yo entré con una composición de vapor de 0,6 y les digo, bueno, tengo una composición global de 0,6 y estoy en ese punto donde está el mouse. Presurizo hasta alcanzar la curva del vapor. Bien. ¿Cómo hago para encontrar X1, 1 menos X1 y la actividad? ¿Dónde leo X1 en este gráfico? A esta composición de vapor. Acá. Este es el valor de X1. O sea, yo entré con 0,6 de vapor y fui aumentando la presión hasta que llegué a la curva de vapor. Entro a la zona de dos fases, de equilibrio líquido-vapor. Entonces, la composición del componente, la Y1, la composición del componente 1 en el vapor está en equilibrio con la composición del componente 1 en la fase líquida. La leo del gráfico. Ahí tengo X1, y si tengo X1, tengo X2. Y la actividad del componente 1 no era igual al coeficiente de actividad del componente 1 por la fracción molar del componente 1. Entonces, Sí. ¿de dónde saco el coeficiente de actividad del componente 1? De UNIFAC. Me voy acá arriba, copio gamma de UNIFAC, control C, control V, calculo el gamma de UNIFAC para el componente 1 y lo meto en la ecuación que les escribí recién. O sea, si tengo la X, la leo del gráfico, el gamma lo calculo con el gamma de UNIFAC, tengo la actividad.
Eso que hice para el componente 1 lo hago para el componente 2. Lo multiplico ambos por RT, cada uno por su fracción molar, y tengo el cambio de energía libre molar en la mezcla líquida. Si quisiera hacerlo para la mezcla gaseosa, sería Y1 RT logaritmo de la fugacidad del componente 1. 1 menos Y1 RT logaritmo de la fugacidad del componente 2. ¿Y la fugacidad de dónde la saco? Con el coeficiente de fugacidad y la presión parcial. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. O sea, yo ya para cuando empecé a hacer estos gráficos, me tengo que saber todas las ecuaciones de soluciones. Porque sobre el gráfico a mí se me ocurre hacerle estas preguntas. Qué pesada, pero bueno. Y que una vez hecho el gráfico, sepan interpretarlo. Porque lo que yo les digo, esta programación se la aprenden de memoria. Ajá. Pero cuando vinieron, hicieron el gráfico, yo hago preguntas sobre el gráfico, no las saben hacer porque no saben interpretar el gráfico. O sea, el equilibrio, la ecuación del equilibrio líquido-vapor es, dada la composición de un componente en fase líquida, yo encuentro la de ese componente en la fase vapor y la presión total de la fase vapor en equilibrio con esa fase líquida. O viceversa. Dada la composición de un componente en la fase vapor, encuentro la composición de ese componente en la fase líquida y la presión de vapor de esa fase que está en equilibrio con la fase líquida. Y esto es lo que estoy jugando acá, chicos. Si yo me paro acá, a ver, otra vez, que me quedan 4 minutos, yo me pare acá, ay Dios mío, me vengo, no puedo manejar, ¿por qué acá? No quiero ahí, quiero acá. Ah, me está le saco esto, para. A ver si le saco esto. Sí. Si yo entro con una composición global, les digo, el sistema se encuentra a una presión parcial de 0,4 y a una composición X1 igual a, esta es 0,7651. Dígame, ¿cuántas fases tiene el sistema? Y estoy en la zona de 2 fases, entonces la respuesta es 2 fases. Una líquida, que tiene una composición que la leo acá, y una fase gaseosa que tiene una composición que la leo acá. ¿Se dan cuenta? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Los dejo pensando con eso, ¿no? O sea, no solo tengo que hacer el gráfico, sino que tengo que saber qué dice el gráfico, porque el gráfico solo no me sirve de nada. Es re lindo poner todas las I, la sub-I, la programación, la K del líquido vapor, patatín, patatán, pero resulta que a veces en el gráfico le hago 3 preguntas de gráfico, no me saben contestar ninguna. Y no es mi intención. La intención es que además de poder calcularlo, ver un gráfico, interpretarlo y relacionarlo con soluciones. Todo eso quiero que hagan. Así que tienen que estudiar soluciones para la semana que viene. Y tomar un equilibrio líquido-vapor y desarrollarlo. Ideal, phi, gamma phi, ver cómo son las ecuaciones, qué pongo, qué no pongo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Acá tengo una pregunta. Sí, lo puedo ver. No puedo ver la pregunta del chat. ¿Por qué? Bueno, me queda, ya te la voy a responder. Escúchenme, queda 1 minuto 33. Vamos a hacer esto. Yo voy a cortar la reunión y me voy a tomar 5 o 10 minutos y me vuelvo a conectar.
como un recreo. Y vemos otro ejemplo, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, yo tengo 8 y 8. 8 y 10 serían más o menos. 8 y 20 nos volvemos a conectar. Bueno, 20, profe. Bueno, 20 y 20 nos volvemos a conectar, tenemos un recreito. ¿Listo? Terminamos la reunión.